Siempre había sido una mujer de rutinas bien establecidas, un amante de la estabilidad. Mi nombre es Elena y, aunque mis padres eran colombianos, la vida me llevó a vivir en la vibrante Ciudad de México. A los 35 años, mi vida parecía encajar perfectamente en el molde que había diseñado para mí, un matrimonio sólido con Pablo, un hombre de carácter amable y generoso, y una carrera en ascenso en una empresa multinacional que valoraba la eficiencia tanto como la dedicación. El sol brillaba en el horizonte mientras me preparaba para un viaje de negocios a una pequeña ciudad costera que prometía un cambio de ritmo en mi rutina diaria. La idea de salir de la ciudad por unos días me emocionaba y me inquietaba al mismo tiempo. Las reuniones en la oficina, aunque gratificantes, habían comenzado a sentirse monótonas. Quizás un cambio de ambiente sería justo lo que necesitaba. Cuando llegué al aeropuerto, me encontré con una sorpresa inesperada. Roberto, mi jefe directo, estaba a punto de abordar el mismo vuelo. Roberto siempre había sido un hombre reservado, pero su presencia imponía respeto. Era el tipo de persona que no necesitaba elevar la voz para hacerse notar, su confianza y habilidad para manejar situaciones complejas hablaban por él. Elena. Su voz grave me sacó de mis pensamientos mientras se acercaba con una sonrisa amistosa. No sabía que también estabas en este viaje. Roberto. Respondí, forzando una sonrisa mientras trataba de ocultar mi sorpresa. Sí, parece que nuestro destino se cruza esta vez. Hablamos durante el vuelo, y aunque la conversación giró en torno a asuntos de trabajo, no pude evitar notar un nuevo aire de familiaridad entre nosotros. La ciudad costera, con sus calles serpenteantes y su aire salino, parecía ser el escenario perfecto para un cambio de perspectiva. Al llegar al hotel, nos dirigimos juntos a la recepción, donde la atmósfera relajada del lugar parecía invitar a la conversación. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que la tensión habitual del trabajo comenzaba a disiparse. Roberto y yo estábamos programados para diferentes reuniones, pero coincidíamos en los momentos de descanso, y en cada encuentro, había una chispa de camaradería que antes no había notado. Los comentarios que solíamos intercambiar se cargaban de una cercanía inesperada, como si el ambiente relajado de la ciudad costera hubiera derribado las barreras que normalmente manteníamos en el entorno corporativo. La noche se cernía sobre la ciudad, y después de una jornada de trabajo que había sido tan productiva como agotadora, Roberto sugirió que saliéramos a cenar. Acepté, intrigada por la idea de explorar la ciudad con él, sin las presiones habituales del día a día. Nos dirigimos a un restaurante frente al mar, donde las olas rompían suavemente contra la orilla y el ambiente era acogedor. La conversación fluía con naturalidad, y a medida que avanzaba la cena, me di cuenta de que mi atención estaba completamente absorbida por Roberto. Sus historias sobre viajes y proyectos se entrelazaban con un sentido de humor que encontraba encantador. No era solo una cuestión de atracción física, era una conexión genuina, una comprensión mutua que parecía surgir de manera orgánica. La noche se alargó y, cuando finalmente regresamos al hotel, el aire fresco del mar me envolvía en una sensación de libertad y posibilidad. Roberto y yo conversamos más, y esa conversación se volvió más profunda, revelando aspectos de nuestras vidas que normalmente no compartiríamos. Mientras caminábamos por la playa, la luz de la luna iluminaba nuestro camino, y sentí una chispa de conexión que no podía ignorar. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. La tensión en el aire era palpable, pero no era una tensión de incomodidad. Era un tipo de electricidad que hacía que cada momento se sintiera cargado de significado. Al despedirnos frente a la puerta del hotel, la distancia entre nosotros parecía más corta de lo habitual, y un sentimiento inusual de expectativa llenó el espacio entre nosotros. El amanecer en la ciudad costera fue tan sereno como la noche anterior había sido estimulante. Al despertarme, el suave murmullo de las olas me recordó a la conversación que había tenido con Roberto la noche anterior. Las palabras de esa charla seguían resonando en mi mente, mezclándose con la imagen de su sonrisa y el brillo en sus ojos. La jornada de hoy prometía ser tan intensa como la anterior, con varias reuniones clave programadas.
A pesar de la agitada agenda, no pude evitar pensar en nuestro encuentro de la noche anterior. Cada conversación con Roberto había sido más que un intercambio profesional, había habido un atisbo de conexión emocional que me resultaba inusualmente cautivador. A lo largo del día, las reuniones pasaron en un torbellino de análisis y estrategia, pero mi mente seguía desviándose hacia los momentos compartidos con Roberto. Sus observaciones sobre el trabajo eran perspicaces y reveladoras, y sentía que había algo más en la manera en que se dirigía a mí, como si estuviéramos compartiendo un código secreto entre colegas. Las interacciones que antes me parecían meramente formales ahora tenían una nueva capa de significado. La tarde avanzó y, al finalizar nuestras obligaciones laborales, Roberto sugirió una caminata por el puerto. Aunque era una sugerencia informal, sentí que era una oportunidad para relajarnos y disfrutar de un momento menos estructurado. Caminamos a lo largo del muelle, los barcos meciéndose suavemente a la vista, y el sol comenzaba a ponerse en un horizonte dorado. La conversación fluyó con naturalidad, y esta vez, no solo hablamos de trabajo. Compartimos historias personales, anécdotas de nuestras infancias y sueños para el futuro. Mientras la noche descendía sobre el puerto, la atmósfera se volvía más íntima. La brisa marina acariciaba nuestras caras, y la luz cálida de las farolas reflejaba en el agua, creando un entorno que invitaba a la reflexión. Roberto, con su característico estilo relajado, comenzó a hablar sobre sus experiencias personales con una apertura que me sorprendió. Hablaba de sus pasiones y de las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Había algo en su vulnerabilidad que me resultaba profundamente atractivo, algo que no había previsto al comenzar este viaje. Cuando nos detuvimos frente a un pequeño café con vista al mar, el ambiente se volvió aún más íntimo. La conversación se tornó más pausada, casi como si ambos estuviéramos saboreando el momento, permitiendo que nuestras palabras se deslicen suavemente entre nosotros. Cada risa compartida, cada mirada, parecía cargar el aire con una tensión nueva, una que se alejaba de lo profesional y se adentraba en lo personal. Al final de la noche, nos encontramos de nuevo frente al hotel. El aire fresco de la noche parecía vibrar con una energía sutil. Roberto me miró con una expresión que no podía descifrar del todo, pero que evocaba una sensación de cercanía y comprensión. La despedida fue breve, pero significativa. A medida que nos separamos, sentí que el vínculo que se había formado entre nosotros era más fuerte de lo que había imaginado. Regresé a mi habitación con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La jornada había sido increíblemente reveladora y, aunque me sentía conectada de una manera nueva y excitante con Roberto, no podía evitar preguntarme sobre las implicaciones de todo esto. Las emociones que despertaba en mí eran intensas y desconcertantes. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre los próximos pasos. La relación con Roberto había tomado un giro inesperado, y me encontraba en una encrucijada emocional. Lo que había comenzado como una simple interacción laboral ahora se había convertido en algo mucho más complejo. El sol se alzó con una intensidad renovada al día siguiente, y aunque el cielo azul prometía una jornada despejada, mi mente estaba nublada por las emociones que había experimentado la noche anterior. La combinación de la cercanía con Roberto y la intensidad de nuestras conversaciones me mantenía inquieta. Sabía que debía concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos estaban atrapados en la maraña de sentimientos que me había provocado su presencia. La mañana comenzó con una serie de reuniones que se desarrollaron sin contratiempos. Sin embargo, cada vez que Roberto estaba cerca, había un sutil recordatorio de la conexión que habíamos establecido. Sus gestos amables y la manera en que se dirigía a mí me hacían sentir que había algo más subyacente a nuestra relación profesional. A la hora del almuerzo, Roberto sugirió que fuéramos a un pequeño restaurante en el centro de la ciudad para disfrutar de la comida local. Acepté con gusto, tanto por la oportunidad de explorar la ciudad como por el deseo de pasar tiempo con él fuera del entorno corporativo. El restaurante era acogedor, con una decoración que evocaba la autenticidad del lugar y una atmósfera que facilitaba una conversación tranquila. Durante la comida, nos permitimos hablar de temas más personales. Roberto compartió anécdotas sobre su vida en la ciudad, y yo hablé sobre mis raíces colombianas y cómo había llegado a México en busca de nuevas oportunidades.
Sentía que cada palabra que compartíamos estaba construyendo un puente entre nosotros, un puente que parecía estar cada vez más sólido. La conversación fluía con una naturalidad que resultaba sorprendente. La forma en que Roberto me escuchaba, con una atención genuina y sin interrupciones, hacía que me sintiera valorada y comprendida. Hubo momentos en los que nuestras miradas se encontraban, y en esos intercambios silenciosos, había una chispa de entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Después del almuerzo, decidimos dar un paseo por el centro histórico de la ciudad. La tarde se llenó de exploración y risas compartidas. Roberto tenía una manera de hacer que todo se sintiera ligero y divertido, y me sorprendía cómo, a pesar de la formalidad de nuestras interacciones laborales, había una espontaneidad en nuestra relación que no había previsto. Al caer la tarde, nos dirigimos a un mirador con vistas panorámicas del océano. El espectáculo del sol poniéndose sobre el mar era espectacular, y nos sentamos en silencio, disfrutando del momento. En esos instantes de tranquilidad, sentí una conexión profunda con Roberto, como si el entorno natural hubiera facilitado una apertura emocional que no habíamos permitido en otros momentos. La tarde concluyó con una sensación de paz, pero también con un creciente dilema en mi mente. La conexión que había experimentado con Roberto era algo nuevo y emocionante, pero también era complejo. Mientras caminábamos de regreso al hotel, la realidad de mi vida en casa con Pablo se instalaba en mi mente, recordándome la vida que había dejado atrás en mi rutina diaria. La noche se aproximaba, y el tiempo que quedaba en la ciudad costera se desvanecía rápidamente. Roberto y yo estábamos programados para una última cena antes de regresar a nuestras vidas normales. Aunque la idea de despedirnos me resultaba agridulce, sabía que debía enfrentar las consecuencias de las decisiones que había tomado durante este viaje. La última cena en la ciudad costera fue en un elegante restaurante con vistas al océano. La atmósfera era sofisticada, con luces tenues y una música suave que envolvía el ambiente en una sensación de intimidad. Roberto y yo llegamos juntos, y a pesar de la formalidad del entorno, había una naturalidad en nuestra interacción que contrastaba con el contexto. La conversación fluyó sin esfuerzo, y aunque hablamos de temas diversos, había un entendimiento tácito de que esta cena era un cierre para una experiencia que había sido profundamente transformadora. El menú ofrecía una variedad de opciones, y optamos por compartir varios platos, degustando juntos los sabores locales mientras disfrutábamos de la compañía del otro. Roberto estaba particularmente atento, y su conversación se volvió más personal, tocando aspectos de su vida que normalmente no habríamos discutido en un entorno profesional. Me sorprendió la profundidad con la que compartía sus pensamientos y sentimientos, y sentí que esta apertura era un reflejo de la conexión especial que habíamos desarrollado. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más melancólico. La perspectiva del regreso a nuestras rutinas y vidas cotidianas parecía palpable. Sin embargo, había una sensación de gratitud en el aire, como si ambos estuviéramos conscientes de que lo vivido durante estos días había sido un regalo inesperado. La cena llegó a su fin y, con ello, la realidad de nuestra despedida. Roberto sugirió dar un último paseo por la playa, y aunque el lugar estaba desierto, el mar se iluminaba con la luz de la luna, creando un paisaje sereno y evocador. Caminamos en silencio, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. La brisa marina era fresca, y el ambiente parecía envolvernos en una burbuja de calma y reflexión. En ese paseo, nuestras palabras se volvieron más contemplativas. Roberto habló sobre sus planes futuros y su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Yo, por mi parte, compartí mis pensamientos sobre el impacto que este viaje había tenido en mi perspectiva de vida. Había algo en la forma en que Roberto escuchaba, en su presencia atenta y su disposición a compartir, que hacía que cada momento se sintiera especialmente significativo. El tiempo parecía haberse detenido cuando llegamos a un rincón apartado de la playa, donde la arena se mezclaba con las sombras de la noche. Nos detuvimos y, por un breve instante, la conversación se hizo a un lado. Roberto se volvió hacia mí, y en sus ojos había una mezcla de emociones que reflejaban la conexión profunda que habíamos compartido. Aunque sabía que esta noche no podía continuar indefinidamente, el instante se cargó de una tensión emocional que era difícil de describir.
La despedida estaba a la vuelta de la esquina, y ambos éramos conscientes de que este era un momento decisivo. En ese espacio entre nosotros, el tiempo parecía dilatarse, y cada pensamiento y sentimiento se hacía más intenso. Finalmente, regresamos al hotel, y mientras nos dirigíamos hacia el vestíbulo, la realidad de nuestra separación se hacía más palpable. Roberto me miró con una mezcla de nostalgia y gratitud, y nuestras despedidas fueron breves pero cargadas de significado. Al cerrar la puerta de mi habitación, sentí una oleada de emociones conflictivas. El viaje había sido una experiencia reveladora, pero también estaba llena de incertidumbre. Me senté en la ventana, mirando hacia el mar que ahora estaba envuelto en la oscuridad de la noche. La conexión que había experimentado con Roberto era innegable, pero también sabía que debía enfrentar la realidad de mi vida con Pablo. Mientras el océano se extendía ante mí, me preguntaba cómo reconciliar todo lo que había sentido con el futuro que me esperaba en casa. El vuelo de regreso a casa se sintió interminable. Cada minuto en el avión parecía arrastrarse mientras mi mente repasaba una y otra vez los eventos de los últimos días. La vista desde la ventana se mezclaba con mis pensamientos, y el horizonte borroso parecía un reflejo de la confusión que experimentaba en mi interior. Cuando finalmente llegué a casa, la familiaridad del entorno me recibió con una mezcla de consuelo e inquietud. Mi hogar estaba como lo había dejado, pero la perspectiva de enfrentar a Pablo después de todo lo que había vivido me llenaba de ansiedad. La vida cotidiana parecía imperturbable, ajena a los cambios profundos que había experimentado en mi corazón. Pablo estaba en casa cuando llegué. Me recibió con una sonrisa y un abrazo, algo que, en circunstancias normales, habría sido reconfortante. Sin embargo, en ese momento, el abrazo se sintió más como una cadena que me ataba a una realidad que me resultaba cada vez más distante. La conversación sobre mi viaje fue breve y superficial, y mientras compartía detalles triviales, sentía que algo fundamental se había alterado en nuestra relación. Durante los días siguientes, traté de retomar mi rutina, pero la distancia emocional que sentía con Pablo era innegable. Las interacciones que antes habían sido cómodas y familiares ahora se sentían forzadas. No podía evitar comparar cada conversación y cada gesto con la facilidad con la que me había conectado con Roberto. Esta comparación constante me hacía sentir aún más culpable y confusa. Una noche, mientras cenábamos, la conversación tocó el tema de la próxima fase en nuestras vidas, un posible proyecto de mudanza a una nueva casa. Aunque la idea de un nuevo comienzo debería haber sido emocionante, me resultaba difícil entusiasmarme con la propuesta. Mis pensamientos estaban atrapados en el peso de la culpa y la introspección. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Después de la cena, me encerré en mi oficina para reflexionar y ordenar mis pensamientos. El silencio de la casa me permitió examinar con claridad lo que había sucedido. Me di cuenta de que el viaje había sido un catalizador para una profunda reevaluación de mi vida. La conexión con Roberto había desafiado mis ideas sobre la fidelidad y el compromiso, y ahora debía enfrentar la realidad de cómo esos sentimientos impactaban mi vida con Pablo. Fue en ese momento de soledad y reflexión cuando decidí que necesitaba ser honesta. La sensación de vivir una mentira era abrumadora, y la perspectiva de seguir adelante sin abordar el problema me resultaba inaceptable. Sabía que debía enfrentar la verdad, tanto para mi propio bienestar como para el futuro de mi relación con Pablo. La mañana siguiente, me levanté con una determinación renovada. Me dirigí hacia el salón, donde Pablo estaba leyendo el periódico. Con un suspiro profundo, me preparé para la conversación que sabía que cambiaría todo. Al sentarme frente a él, sentí el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. La honestidad sería dolorosa, pero era el primer paso hacia una posible resolución. Pablo levantó la vista del periódico cuando me senté frente a él, y la expresión en su rostro mostró una mezcla de curiosidad y preocupación. No pude evitar notar que sus ojos reflejaban un atisbo de inquietud, quizás sospechando que algo no estaba del todo bien. Sentí un nudo en el estómago al prepararme para lo que debía decir. La decisión de ser honesta me había llevado hasta aquí, pero el momento de la verdad siempre resulta el más temido. Necesito hablar contigo sobre algo importante, comencé,
tratando de mantener la calma en mi voz. Pablo bajó el periódico y me miró con atención, asintiendo para darme el espacio que necesitaba. Su disposición a escuchar me dio un pequeño respiro, pero la realidad de la situación era inescapable. Durante mi viaje de negocios, ocurrieron cosas que me han hecho replantear muchas cosas en mi vida, continué. No quise entrar en detalles inmediatos, pero sentía que debía preparar el terreno para la revelación. La culpa me pesaba, pero también sabía que ser abierta era esencial para resolver esta situación. Pablo se inclinó hacia adelante, su expresión se tornó más seria. ¿Qué sucedió exactamente?, preguntó con una preocupación que me hizo sentir aún más culpable. Mi mente estaba llena de recuerdos y emociones conflictivas, y sabía que debía ser clara y directa. Respiré profundamente y, con una mezcla de dolor y resolución, comencé a relatar el evento crucial del viaje. Hablé sobre mi conexión con Roberto, sin entrar en detalles íntimos, pero enfatizando cómo la experiencia había cambiado mi perspectiva sobre mi vida y mi matrimonio. Mi objetivo era ser honesta sin causar un daño innecesario, y mientras hablaba, sentía como cada palabra parecía cargar con una emoción intensa. Pablo escuchó en silencio, su rostro reflejaba una variedad de emociones, sorpresa, dolor y tristeza. Cuando terminé, el silencio que siguió fue abrumador. No había una respuesta inmediata, solo una pausa que se extendió como una sombra sobre nosotros. Finalmente, Pablo rompió el silencio. No sé qué decir. Esto es inesperado, dijo con voz temblorosa. Su reacción era comprensible, el impacto de lo que había compartido era evidente en su rostro. Me sentí herida por verlo sufrir, pero también aliviada por haber sacado a la luz lo que había estado oculto. El resto de la noche transcurrió en una conversación llena de emociones encontradas. Pablo expresó su dolor y confusión, y yo intenté ofrecer una explicación, aunque sabía que no podía cambiar lo que había sucedido. La conversación no llevó a una resolución inmediata, sino a una comprensión de que ambos necesitábamos tiempo para procesar lo que acabamos de descubrir. Nos prometimos enfrentar esto juntos, sin apresurarnos a tomar decisiones. Ambos entendimos que lo importante ahora era encontrar un camino que nos permitiera superar esta crisis y decidir cómo proceder. La idea de buscar ayuda profesional para guiarnos en este proceso se convirtió en un punto de consenso, aunque sabíamos que el camino sería desafiante. Esa noche, nos fuimos a la cama con la sensación de que una nueva etapa había comenzado en nuestra relación. No había certezas, pero había un compromiso mutuo de enfrentar juntos las dificultades. La esperanza de reconstruir lo que habíamos perdido era la luz tenue que nos guiaba hacia el futuro. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera de introspección y cambio. Pablo y yo intentamos retomar nuestras rutinas diarias, pero la sombra de la conversación que habíamos tenido seguía presente. La carga emocional era palpable en cada rincón de nuestra casa, y aunque intentábamos mantener una apariencia de normalidad, era evidente que nuestra relación había sido transformada. Decidimos que lo mejor era buscar la ayuda de un terapeuta de pareja. El proceso de encontrar un profesional adecuado fue, en sí mismo, un viaje lleno de incertidumbre. Al principio, me sentía escéptica, como si el acto de buscar ayuda externa fuera una admisión de derrota. Sin embargo, pronto entendí que era un paso necesario para intentar sanar y reconstruir nuestra relación. La primera sesión con la terapeuta fue difícil, pero a la vez liberadora. Compartir nuestras emociones y preocupaciones con alguien ajeno a nuestra situación ayudó a poner las cosas en perspectiva. La terapeuta nos hizo preguntas que nos forzaron a reflexionar profundamente sobre nuestras expectativas y deseos. Hablamos sobre nuestras inseguridades, nuestras expectativas frustradas y, lo más importante, sobre cómo nos sentíamos el uno con el otro en medio de esta crisis. A través de las sesiones, comenzamos a ver que la distancia emocional que habíamos experimentado no era solo el resultado de mi infidelidad, sino una acumulación de pequeñas desconexiones y malentendidos a lo largo del tiempo. Las herramientas y técnicas que la terapeuta nos proporcionó nos ayudaron a abrir un canal de comunicación más honesto y efectivo. Aprendimos a expresar nuestros sentimientos de una manera constructiva y a escuchar al otro sin juzgar. En paralelo a las sesiones de terapia, también intentamos reconectar en los aspectos cotidianos de nuestra vida.
Volvimos a hacer actividades juntos que disfrutábamos antes, como cocinar y pasear por el parque. Aunque al principio estos momentos se sentían artificiales, con el tiempo empezaron a recuperar un sentido de normalidad y compañerismo. Fue un proceso lento, pero ambos comenzamos a notar pequeñas señales de mejora en nuestra relación. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, Pablo me sorprendió con una conversación que había estado posponiendo. He estado pensando en lo que dijiste sobre el viaje y cómo eso ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, comenzó con una voz más tranquila de lo habitual. No sé si seremos capaces de recuperar lo que teníamos, pero estoy dispuesto a intentarlo. Me gustaría que nos enfocáramos en nuestras fortalezas, en lo que nos llevó a estar juntos en primer lugar. Sus palabras, aunque llenas de incertidumbre, estaban cargadas de una esperanza renovada. Sentí un nudo en la garganta al escuchar su disposición a trabajar en nuestra relación, a pesar del dolor que había causado. Aprecié su esfuerzo por encontrar un camino hacia adelante y me dio un sentido de propósito en nuestra búsqueda por sanar. La conexión entre nosotros comenzó a cambiar de manera sutil pero positiva. Aunque no todo era perfecto, y las dudas y temores aún estaban presentes, había un esfuerzo genuino de ambas partes por construir algo nuevo. La esperanza de recuperar la intimidad y la confianza que habíamos perdido se convirtió en un objetivo compartido. El viaje hacia la reconciliación era arduo y lleno de desafíos, pero la voluntad de ambos de enfrentarlo juntos nos daba una razón para seguir adelante. La terapia, las conversaciones honestas y los esfuerzos por reconectar se convirtieron en las herramientas que utilizamos para enfrentar el futuro. Aunque no sabíamos exactamente qué nos depararía, estábamos decididos a explorar este nuevo capítulo con una actitud de apertura y compromiso. El tiempo pasó y, poco a poco, el ambiente entre Pablo y yo comenzó a relajarse. Las tensiones que habían marcado los primeros días después de nuestra conversación empezaron a desvanecerse. Aunque la herida seguía presente, la disposición para sanar y el esfuerzo por comprenderse mutuamente comenzaron a hacer una diferencia significativa en nuestra relación. Una noche, mientras estábamos sentados en el salón, me di cuenta de cómo los pequeños gestos de cariño que habíamos perdido con el tiempo comenzaban a reaparecer. Pablo me sonrió al pasar junto a mí, y ese gesto sencillo, pero significativo, me recordó la conexión que alguna vez compartimos. Era un símbolo de que, a pesar de los desafíos, aún había algo genuino entre nosotros. En una de nuestras sesiones de terapia, la terapeuta nos sugirió que dedicáramos tiempo a recordar las razones por las que nos habíamos enamorado en primer lugar. Decidimos organizar una pequeña cena en casa, similar a las que solíamos disfrutar antes de que la rutina y el estrés comenzaran a afectar nuestra relación. Preparar la cena juntos fue una forma de reconectar con esos momentos más simples y felices. Durante la cena, entre risas y recuerdos compartidos, nos dimos cuenta de que, aunque la vida nos había llevado por caminos inesperados, aún había un deseo sincero de encontrar un equilibrio y volver a disfrutar de la compañía del otro. La conversación fluyó con mayor naturalidad, y comenzamos a hablar sobre nuestros sueños y metas para el futuro. Había algo reconfortante en esta nueva apertura, una sensación de que estábamos construyendo una base sólida para seguir adelante. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La memoria de lo sucedido seguía presente, y la culpa a veces volvía a atormentarme. Me esforzaba por entender cómo mis acciones habían afectado a Pablo y por hacer las paces con el dolor que había causado. En nuestras sesiones de terapia, discutimos cómo el perdón no solo era para el otro, sino también para uno mismo. Aprendí que aceptar mis errores y aprender de ellos era crucial para mi propio proceso de sanación. Una tarde, decidimos dar un paseo por el parque, algo que solíamos hacer cuando estábamos empezando nuestra relación. Caminamos en silencio durante un tiempo, observando el atardecer que pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados. Era un momento de calma que contrastaba con las intensas emociones que habíamos estado experimentando. La tranquilidad del entorno nos ayudó a reflexionar sobre nuestra relación desde una perspectiva más objetiva. Mientras paseábamos, Pablo tomó mi mano en un gesto espontáneo. No era un gesto apasionado, sino un simple acto de cercanía que hablaba más que 1000 palabras. Acepté su mano con una mezcla de gratitud y emoción. En ese momento, sentí que había un espacio para la esperanza, una posibilidad de reconstruir lo que se había perdido.
La conexión entre nosotros no se había extinguido por completo, en cambio, estaba en proceso de ser renovada. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste y adaptación. La terapia continuó siendo una parte esencial de nuestro viaje, proporcionando un espacio seguro para explorar nuestras emociones y preocupaciones. Aprendimos a apreciar los pequeños logros, como una conversación sincera o un momento de risa compartida, como indicadores de que estábamos en el camino correcto. Mientras nos dirigíamos hacia un futuro incierto, la sensación de que estábamos construyendo algo nuevo y mejorado se volvió más palpable. Aunque el proceso no era fácil, la voluntad de ambos de enfrentar los desafíos y crecer juntos nos daba un sentido de propósito. La esperanza de un futuro más auténtico y pleno se mantenía viva, alimentada por el compromiso y la disposición de aprender de nuestras experiencias. Con el paso del tiempo, la sensación de estar en una especie de reinicio continuo se volvió nuestra nueva realidad. La terapia seguía siendo un pilar en nuestra vida, y a medida que avanzábamos, comenzábamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Las conversaciones profundas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por una comunicación más natural y fluida. Sin embargo, el proceso de reconciliación seguía siendo una montaña rusa emocional, llena de altibajos. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Una mañana de sábado, decidimos hacer algo diferente, una escapada de fin de semana a un pequeño pueblo cercano. Necesitábamos un cambio de escenario para romper la rutina y recordar los momentos simples que solían unirnos. El viaje fue una mezcla de emociones encontradas, pero la oportunidad de explorar juntos en un ambiente nuevo nos ofreció una perspectiva refrescante. El primer día en el pueblo fue como un respiro para ambos. Caminamos por calles empedradas, visitamos un mercado local lleno de colores y olores que nos hicieron sentir como si estuviéramos en un mundo aparte. Hicimos una pausa en una cafetería encantadora y compartimos un café mientras observábamos a la gente pasar. En esos momentos simples, me di cuenta de cuán importante era mantener la conexión emocional que habíamos estado trabajando. Por la noche, mientras caminábamos bajo un cielo estrellado, Pablo y yo encontramos un banco en un parque tranquilo. Nos sentamos en silencio, disfrutando de la paz que nos rodeaba. Sin decir una palabra, nos abrazamos, sintiendo el calor del otro en una mezcla de consuelo y esperanza. No era una declaración apasionada, sino un gesto de reconexión que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Durante nuestra estancia, también tuvimos la oportunidad de hablar sobre nuestras metas futuras. Pablo compartió sus ideas sobre cómo podría avanzar en su carrera y cómo veía nuestra vida juntos en los próximos años. A pesar de las dificultades, me sorprendió ver cómo mantenía una visión optimista del futuro. Esto me ayudó a enfocarme en las posibilidades en lugar de aferrarme a los errores del pasado. La escapada nos dio un respiro necesario y fortaleció nuestra relación de una manera que no esperábamos. Regresamos a casa con una renovada sensación de esperanza y un entendimiento más profundo de lo que significaba estar juntos. Aunque sabíamos que el camino hacia la recuperación aún estaba lleno de desafíos, también reconocimos que teníamos una base más sólida sobre la cual construir. Sin embargo, los recuerdos del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana. En una de nuestras sesiones de terapia, la terapeuta nos ayudó a explorar cómo podríamos abordar y procesar estos recuerdos de manera saludable. Hablamos sobre cómo cada uno de nosotros podía trabajar en el perdón personal y en la aceptación de lo que había sucedido, sin dejar que la culpa y el resentimiento nos impidieran avanzar. Poco a poco, fuimos aprendiendo a integrar estos recuerdos en nuestra vida de una manera que nos permitiera seguir adelante. Aceptar lo que había sucedido y enfocarnos en el presente y en el futuro se convirtió en una parte crucial de nuestro proceso de sanación. Aunque la memoria de nuestra crisis nunca desaparecería completamente, estábamos decididos a enfrentarla juntos y a construir algo nuevo a partir de ella. Volver a la rutina después de nuestra escapada fue como regresar a un escenario familiar con una nueva perspectiva. Las cosas que antes parecían abrumadoras comenzaron a parecer más manejables, y el ambiente en casa, aunque aún en proceso de sanación, se sentía más acogedor. Pablo y yo nos esforzábamos por aplicar lo que habíamos aprendido en terapia a nuestro día a día. Un sábado por la tarde,
decidimos emprender un proyecto en conjunto que habíamos pospuesto durante mucho tiempo: redecorar nuestro jardín. Lo que comenzó como una tarea práctica se convirtió en una actividad que nos permitió compartir risas y pequeños momentos de complicidad. Plantar flores y reorganizar el espacio se transformó en una metáfora de cómo estábamos tratando de cultivar nuestra relación. Cada planta que colocábamos, cada rincón que arreglábamos, se sentía como una pequeña victoria en nuestro viaje hacia la reconciliación. El trabajo en el jardín también nos brindó un espacio para conversaciones significativas. Mientras cavábamos y plantábamos, discutíamos sobre nuestros sueños y expectativas para el futuro. Pablo compartió su deseo de crear una familia más unida y de encontrar maneras de fortalecer nuestra conexión emocional. Sus palabras, llenas de sinceridad y esperanza, resonaron profundamente en mí. Por las noches, después de un día productivo en el jardín, solíamos sentarnos en el salón con una copa de vino. Durante estos momentos, nos permitíamos relajarnos y disfrutar de la compañía del otro sin la presión de las conversaciones difíciles. Era un tiempo para recordar por qué habíamos decidido estar juntos en primer lugar. Estos momentos sencillos de relajación y conversación nos ayudaban a mantener una perspectiva equilibrada y a recordar que, a pesar de las dificultades, nuestra relación aún tenía una base sólida. En una de nuestras sesiones de terapia, discutimos cómo continuar construyendo sobre la base de la honestidad y el compromiso. La terapeuta nos animó a seguir creando nuevas tradiciones y a encontrar formas de nutrir nuestra relación de manera continua. Decidimos que una de nuestras nuevas tradiciones sería tener una noche de cita en casa, semanal, en la que nos dedicaríamos tiempo el uno al otro sin distracciones externas. Estos momentos eran una forma de mantener la chispa viva y de continuar cultivando la conexión que habíamos comenzado a recuperar. La terapia también nos ayudó a desarrollar estrategias para enfrentar las discusiones y desacuerdos de manera constructiva. Aprendimos a comunicarnos de manera más abierta y a escuchar activamente las necesidades y preocupaciones del otro. Esta nueva forma de comunicarnos nos permitió enfrentar los desafíos con una actitud más positiva y colaborativa. Aunque aún había momentos en los que la culpa y el dolor del pasado regresaban, comenzábamos a ver cómo nuestra relación se transformaba en algo más fuerte y más resiliente. La experiencia nos había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y el compromiso. Con cada día que pasaba, nos acercábamos más a una comprensión más profunda de lo que significaba realmente estar juntos. Nuestro jardín, ahora floreciente y vibrante, se convirtió en un símbolo de nuestra capacidad para superar las dificultades y crecer juntos. Cada flor y cada planta representaban un aspecto de nuestra relación que estábamos reconstruyendo con paciencia y dedicación. Aunque sabíamos que el camino por delante podría tener sus propios desafíos, estábamos decididos a enfrentar el futuro con esperanza y determinación. La vida continuó con su ritmo, marcando el paso de los días con pequeñas victorias y desafíos continuos. Nuestra relación, aunque aún en proceso de sanación, se había transformado en algo más sólido y auténtico. Habíamos aprendido a encontrar alegría en los pequeños detalles y a valorar los momentos simples que, en el pasado, habíamos dado por sentados. Un viernes por la tarde, decidimos organizar una cena para nuestras familias y amigos cercanos, con la intención de celebrar nuestro renovado compromiso y agradecerles por su apoyo incondicional. La preparación para la cena fue un proyecto que nos unió aún más, desde la selección del menú hasta la decoración del espacio. Pablo y yo nos involucramos en cada detalle, disfrutando de la oportunidad de trabajar juntos hacia un objetivo común. El día de la cena llegó con una mezcla de nervios y emoción. Nos aseguramos de que todo estuviera perfecto, la mesa estaba adornada con velas y flores frescas, la comida estaba deliciosa y la música de fondo creaba un ambiente acogedor. Mientras los invitados llegaban, notamos que el ambiente en la casa estaba lleno de calidez y felicidad. Las conversaciones eran animadas y las risas llenaban el aire, creando una atmósfera de camaradería y celebración. Durante la cena, mientras disfrutábamos de una conversación ligera y amena, me di cuenta de cuánto habíamos crecido y evolucionado como pareja. La terapia y el trabajo que habíamos hecho juntos estaban dando frutos, y las interacciones con nuestros seres queridos reflejaban la autenticidad de nuestra relación renovada.
Fue un momento de orgullo y gratitud, no solo por lo que habíamos superado, sino también por la fortaleza que habíamos encontrado en nosotros mismos y en nuestro vínculo. Después de la cena, mientras los invitados se despedían y la casa se quedaba en silencio, Pablo y yo nos sentamos en la terraza, observando el jardín iluminado por las luces suaves. Nos tomamos de las manos, sin necesidad de palabras. La calma y la satisfacción del momento eran suficientes para expresar lo que sentíamos. Habíamos trabajado arduamente para llegar a este punto, y aunque sabíamos que el camino aún no estaba completamente despejado, estábamos listos para enfrentarlo juntos. En los días siguientes, Pablo y yo continuamos enfocados en nuestra relación y en los aspectos que necesitaban atención. Manteníamos nuestras noches de cita en casa y nos asegurábamos de mantener una comunicación abierta y sincera. La vida cotidiana seguía presentando sus desafíos, pero ahora los enfrentábamos con una nueva perspectiva y un mayor entendimiento mutuo. La reconciliación y el proceso de sanar nuestro vínculo no fueron rápidos ni fáciles, pero el esfuerzo y el compromiso que ambos pusimos en ello comenzaron a dar sus frutos. La confianza y la comprensión se fortalecieron, y aunque los recuerdos del pasado seguían presentes, habíamos aprendido a manejarlos con una actitud más constructiva. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano a nuestra casa, Pablo se detuvo y me miró con una expresión de calma y determinación. «Elena», dijo con voz firme pero suave, «hemos recorrido un largo camino, y lo que hemos construido aquí es valioso. No olvidemos nunca el esfuerzo que nos ha llevado a este punto y sigamos adelante con la misma dedicación». Sus palabras resonaron profundamente en mí. La aventura de reconstruir nuestra relación había sido un viaje lleno de altibajos, pero también de crecimiento y descubrimiento. Sabíamos que el futuro no estaba garantizado, pero teníamos la certeza de que, mientras trabajáramos juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa que la vida nos presentara. A medida que los meses pasaron, la vida de Pablo y yo se asentó en una rutina nueva, pero gratificante. La experiencia que habíamos compartido había dejado una huella duradera en ambos, y nos habíamos convertido en una pareja más consciente y empática. No era una perfección sin fisuras, sino una relación enriquecida por el entendimiento mutuo y el compromiso genuino. Un día, decidimos hacer un viaje a la costa, un lugar que siempre habíamos querido visitar pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de explorar. Era una forma de celebrar el nuevo capítulo de nuestras vidas y de disfrutar de una escapada lejos de la rutina diaria. Nos dirigimos a un pequeño pueblo costero conocido por su encanto pintoresco y sus vistas impresionantes. Llegamos a nuestro destino en la tarde, y la brisa marina y el sonido de las olas inmediatamente nos envolvieron en una sensación de paz. Nos alojamos en una cabaña acogedora con vista al mar, y mientras nos acomodábamos, sentí una profunda gratitud por el viaje que habíamos emprendido juntos. Este viaje no solo era una escapada, sino una afirmación de lo lejos que habíamos llegado y lo que todavía nos esperaba. Durante nuestra estancia, exploramos el pueblo, disfrutamos de la gastronomía local y nos relajamos en la playa. Cada día estaba lleno de momentos simples pero significativos, caminatas por la orilla, cenas bajo las estrellas y conversaciones profundas mientras contemplábamos el horizonte. Era un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida y del valor de compartir esos momentos con alguien especial. Una noche, mientras caminábamos por la playa, la luna brillaba en el cielo despejado, reflejándose en el agua con un resplandor plateado. Pablo y yo nos detuvimos para admirar la belleza del paisaje, y él tomó mi mano con ternura. Sin necesidad de palabras, comprendí que este viaje era una celebración de nuestra evolución y de la fortaleza que habíamos encontrado el uno en el otro. Nos detuvimos cerca de las olas y nos sentamos en la arena, abrazándonos mientras escuchábamos el murmullo del mar. En ese momento, me di cuenta de cuánto habíamos aprendido y crecido juntos. Las dificultades del pasado ya no nos definían, sino que nos habían impulsado a una mayor comprensión y a una conexión más profunda. El horizonte frente a nosotros simbolizaba las posibilidades y las nuevas experiencias que nos esperaban, llenando nuestros corazones de esperanza y optimismo. Cuando regresamos a casa, llevamos con nosotros no solo recuerdos de un viaje hermoso, sino también una renovada apreciación por la vida y por nuestra relación. La experiencia nos había enseñado que, aunque el camino a veces puede ser incierto y desafiante,
el compromiso y el amor auténtico pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, al mirar hacia el futuro, sabíamos que el viaje no había terminado. Habíamos aprendido a enfrentar nuestros miedos y a construir una relación basada en la sinceridad y el respeto. Estábamos listos para seguir adelante, conscientes de que, a pesar de las dificultades, lo que realmente importaba era el amor y el compromiso que compartíamos. Y así, con una nueva perspectiva, comenzamos a escribir el próximo capítulo de nuestras vidas, con la confianza de que, juntos, podíamos enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante. Impactante.